La sesión anterior alcanzamos a leer, creo que dos párrafos de la sección cuarta del capítulo 2, que es la curación como la liberación del miedo. Voy a repasar brevemente estos dos párrafos sin mayor explicación y luego ya retomamos con los demás. La curación como la liberación del miedo. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio. Y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Esta línea, dentro de todo, de este párrafo, esta es la línea más clave. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevar a cabo, para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Debemos recordar que toda curación es solo en el nivel de la mente. Incluso si en este párrafo pareciera mezclar los niveles de la forma con el contenido, lo importante aquí es el contenido. Hay varias partes donde Jesús pareciera hablar sobre la forma, incluso hay lugares donde en verdad habla de la forma, pero lo que debemos recordar es que jamás le da valor a la forma, incluso se habla a veces de la forma, porque me ha pasado que a veces alumnos me dicen, pero aquí está hablando de la forma. Yo le digo, sí, está hablando de la forma, pero en ninguna parte dice que sea real. No dice que sea valioso, que sea significativo. Puede ser muy útil muchas veces dentro del mundo, pero no es el fin que busca el curso. Lo que busca el curso no es curar el cuerpo ni las formas, sino solo curar la mente. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles. Es decir, el milagro me posiciona en el tomador de decisiones donde está el único error, solo en la mente. Nos hemos referido a los milagros como un medio para corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en el que ocurrieron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear, y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. Habíamos dicho que la magia es mi creencia de que el problema está afuera y de que las soluciones están afuera. Cuando yo creo que algo en el nivel de las formas va a resolver mi falta de paz, esa creencia le llamamos magia. Ocupamos todas las cosas aquí como magia. Cuando invertimos mentalmente en las cosas, hacemos de ellas algo mágico. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creadora en la materia que la mente no puede controlar. De hecho, es la creencia de que el mundo es real. Si yo creo que el mundo es real, creeré que ahí está el problema y que ahí están las soluciones. Esta es la confusión de niveles y lo que dio lugar a la idea en la magia. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Habíamos explicado de que muchas veces proyectamos culpa en el cuerpo y manifestamos síntomas o enfermedades, pero lo importante es reconocer que eso es una defensa para no ver el problema en la mente y que cualquier efecto en el nivel del cuerpo sigue siendo ilusorio. Hola Mayra, vamos en la página 25, al menos de mi edición. Esta es la sección cuarta del capítulo 2. Vamos repasando el párrafo 2. Párrafo 2, línea 9.
Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo, que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. De hecho, el reconocimiento de que la creación es solo en el nivel del conocimiento y solo se extiende a sí misma, la mente o el amor, la mente de Dios y la mente del Hijo de Dios, que son una en el cielo, se extienden a sí misma y dentro de sí misma. Todo eh, ocurre dentro del mismo cielo, el estado de la realidad que no tiene espacio ni tiempo. Cuando uno entiende o acepta esta idea, entiende que no se puede crear en el nivel de la forma. A lo más se puede fabricar, pero no crear. Y ahora comenzamos el párrafo 3. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Había hecho yo la aclaración en varias ocasiones, la diferencia entre espíritu y Espíritu Santo. Al menos para el estudio de un curso de milagros, que es lo que estamos estudiando aquí, no son lo mismo, al menos no son exactamente lo mismo. Uno proviene del otro. El Espíritu Santo proviene del Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu hablamos de Dios o del Hijo de Dios, que es su extensión. El Espíritu es amor en el nivel del cielo. El espíritu es el nivel del cielo, de la realidad y del conocimiento. El Espíritu Santo es el nombre que se le dio a un sistema de pensamiento correctivo, que en realidad es la memoria del amor de Dios en la mente del Hijo dormido. Así que el espíritu es conocimiento, el Espíritu Santo es mente correcta, el nivel de la corrección. En el nivel del espíritu no está el Espíritu Santo. Son términos similares, pero es una cosa de semántica, simplemente la idea es entender la diferencia de niveles, porque si no vamos a creer que el espíritu o la realidad del amor o Dios corresponden al nivel de la mente correcta. Y no es así, la mente correcta es el reflejo del amor de Dios o del espíritu. El Espíritu Santo es el reflejo del espíritu en el cielo. Y a pesar de que el espíritu del cielo es santo también, no se debe confundir con el término Espíritu Santo, que hace referencia a un guía interior, a una voz, la voz que habla en favor de Dios, aquel que nos trae consuelo, corrección, paz, deshace la idea de la separación en nuestra mente. Así que Espíritu Santo y Espíritu corresponden a dos órdenes diferentes. Espíritu Santo al nivel de la corrección y el Espíritu es en el cielo, en el conocimiento. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Entonces, solo en el nivel de la mente uno, mente con mayúscula, o espíritu, que sería lo mismo, se puede crear. Y el espíritu ya fue creado perfecto. En este caso está hablando del Cristo, el Hijo de Dios, como espíritu, que fue creado por el Espíritu de Dios, que en este caso es Dios mismo, nuestro Padre. Em, y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Por ahora, el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente que está dormida y que puede elegir al maestro correcto o al maestro errado. Entonces, el cuerpo no hace nada, el cuerpo es por ahora algo, si bien es totalmente falso e ilusorio, es un recurso de enseñanza temporal útil, es útil para nosotros por ahora porque es la manera en que al parecer nos comunicamos en el mundo. Si bien toda comunicación es solo en el nivel de la mente, en el nivel del cuerpo pareciera manifestarse en símbolos útiles para aquellos que no puedan aún entender lo que está más allá de los símbolos. Los cuerpos los inventamos con el propósito de huir del amor de Dios. Ahora el Espíritu Santo los ocupa como un recurso de aprendizaje, un medio de comunicación, como el salón de clase donde practicamos el perdón y a través de los cuales de alguna manera extendemos el mensaje, aunque el mensaje es solo contenido. Si se refleja en el nivel de la forma a través de palabras o comportamientos, puede ser útil, pero es añadidura, no es lo que nos importa, al menos en el estudio de un curso de milagros. Lo que nos importa es la mente y no el cuerpo, es decir, el sistema de pensamiento que estamos eligiendo y no la manera en que nos comportamos. Si bien, una vez más, los comportamientos muchas veces pueden ser útiles,
no son valiosos para el estudio del curso. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. La lección no es forma, sino contenido. La lección es el perdón. Y los cuerpos no son el perdón, si bien son útiles por ahora, porque son en lo cual habíamos proyectado culpa y con lo cual vamos a practicar el perdón. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. De por sí, un recurso de aprendizaje no puede producir errores en el aprendizaje. De hecho, muchas veces uno cree que uno está eligiendo al ego, uno está en falta de paz en el interior porque tiene una enfermedad o un síntoma o algo le pasó al cuerpo o en el mundo de los cuerpos. Creo que algo le pasó al cuerpo de mi hijo o de mi familiar, de mi mamá, etcétera, y creo que eso es lo que me está quitando la paz. Los cuerpos no tienen la capacidad de cambiar el contenido, las formas no influyen en el contenido, si bien a veces pareciera manifestarse un cambio en el nivel de la forma desde el contenido, las formas no pueden afectar al contenido. De por sí, un recurso de aprendizaje, haciendo referencia al cuerpo o al mundo de las formas, no puede producir errores en el aprendizaje. Muchas veces uno diría, yo estaría en paz si no tuviese esta enfermedad, este problema económico, este conflicto aquí en el mundo, etcétera. Si tal cosa aquí en el nivel de las formas cambiara, yo podría practicar mejor el perdón. Pero el perdón es precisamente para reconocer que no tiene que cambiar nada en el mundo de las formas para que yo esté en paz. Tampoco es obligación que algo de por sí se tenga que mantener en el nivel de las formas para yo estar en paz. Lo importante es simplemente acordarnos de que tenemos solo dos alternativas, que son el ego y el Espíritu Santo, y ambas están en nuestra mente, a nuestro alcance inmediato. Tanto el ego como el Espíritu Santo, el pensamiento de separación como el de unidad, el pensamiento de condenación y el de perdón están a nuestro alcance inmediato. Hay cosas en el nivel del mundo que no están a nuestro alcance inmediato y cuando depositamos nuestra fe en ello, pareciera como si tuviéramos que esperar un tiempo, un lapso de tiempo para tener paz. E incluso cuando se cumple eso y obtenemos lo que queríamos del mundo, aún así no hay paz. Esto es lo que nos lleva a cuestionarnos. De hecho, esta es la razón por la que muchos de nosotros estamos estudiando un curso de milagros ahora, porque cuando nos llegaron aquellas cosas que deseábamos, aún así no fuimos felices. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ya, esta es una de las líneas que requiere mucho contexto, mucha explicación. El cuerpo no es invulnerable. Aquí cuando Jesús nos dice que el cuerpo comparte la invulnerabilidad, se refiere a que reconocemos que no somos el cuerpo. Hay una parte donde Jesús nos dice el cuerpo no enferma ni sana, no vive ni muere, no hace nada porque es una figurita en la pantalla. Parece morir, parece nacer, parece enfermar, parece sanar, parece cambiar o parece quedarse estático, pareciera como sí, pero no es real. El cuerpo no es real, es una ilusión. Entonces, cuando Jesús nos dice que el cuerpo comparte la invulnerabilidad, quiere decir que ya en realidad dejamos de identificarnos con el cuerpo y por ahora sirve de utilidad. Va a ser útil el cuerpo, pero no es que literalmente vaya a ser invulnerable. Los cuerpos sí o sí se van a deteriorar, envejecer y finalmente morir. Y como he dicho, algunos incluso mueren antes de envejecer o de deteriorarse. Lo importante es no tomar esta línea literal. El cuerpo va a ser útil. Esto no quiere decir que no pueda enfermar, incluso si alguien está en la mente correcta. Aún así, el cuerpo puede deteriorarse. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. Mirar correctamente el cuerpo es reconocer su neutralidad y su falsedad. Por lo tanto, si yo ya no estoy identificado con mi cuerpo, no me puede pasar nada como cuerpo. Al cuerpo le va a pasar algo, por supuesto. El cuerpo se va a enfermar, se va a deteriorar, incluso si se mantiene por mucho tiempo sanito, en algún momento se va a morir. Pero yo, como
como mente, como el tomador de decisiones, me voy a volver invulnerable, mientras pareciera como si experimento todavía un cuerpo, pero reconozco que no soy ese cuerpo. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Todos tenemos aquí gran inversión mental en el cuerpo. Hemos exagerado el valor del cuerpo. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Bien, muchas veces caemos en la confusión de decir, no, las formas no existen y yo no estoy experimentando el cuerpo, y yo no estoy aquí y ya estoy en el cielo. Eso en algún nivel es cierto, pero debemos recordar que por ahora nuestra experiencia es estar en un cuerpo. Ahora esto no se debe confundir porque muchos ocupan estas líneas para espiritualizar el cuerpo o para justificar su inversión en el cuerpo. Y nuevamente Jesús nos dice, el cuerpo no es valioso, no es significativo, no es importante, no es real, es una ilusión. Por ahora puede ser un medio de comunicación o de aprendizaje, pero no es real y jamás lo va a ser. Entonces nunca se puede espiritualizar el cuerpo. Cuando Jesús nos dice que no podemos negar la existencia del cuerpo en el nivel del mundo, por supuesto, en el mundo sí existen los cuerpos, pero el mundo no existe, por lo tanto los cuerpos no existen. Dentro del sueño tenemos un cuerpo, dentro del sueño, pero el sueño no es verdad. El milagro establece que estás soñando y que su contenido no es real, se nos dice también en el curso. El milagro lo que hace es me ayuda a mirar los cuerpos como lo que son, neutros y falsos, por mientras que los sigo ocupando porque son útiles dentro del sueño. Así que no negamos nuestra experiencia del cuerpo, lo que negamos es que sea real, no es real. Los sueños no son reales, pero estamos soñando. Si alguien dice yo no estoy soñando, es probable que caiga en una confusión. La idea es reconocer que sí estamos soñando. El sueño es falso, es solo un sueño, pero estamos soñando. A esto se refiere Jesús. Estás experimentando un cuerpo. Claro, tu cuerpo es falso, no existe, pero lo estás experimentando. Ahora, esto no justifica el dolor, no justifica la falta de paz, porque muchas veces uno dice, es que estoy aquí en el mundo, estoy experimentando, por mucho que sea un sueño, estoy experimentando el mundo. Y Jesús nos diría, sí, pero eso no justifica tu ego. No justifica tu odio, tu resentimiento, tu culpa, tu enfado, tu molestia, tu ansiedad, tu temor, cualquier tipo de falta de paz o de sufrimiento. Jesús nos dice, estás experimentando una ilusión, pero la ilusión no justifica tu manera errada de mirar el sueño, porque tienes dos maneras de mirar el sueño. Sí, es un sueño, y tanto si estás en el ego como en el Espíritu Santo, estás mirando el sueño. Si alguien está en la mente correcta, está mirando el sueño. En el conocimiento es donde no hay visión, pero en la mente correcta sí hay una visión. Entonces, yo puedo mirar el sueño y estar en el ego o en el Espíritu Santo según lo que yo crea que me convenga. Yo puedo elegir al ego o al Espíritu Santo, puedo elegir el dolor o la paz en el interior. Entonces, muchas veces, nuevamente, ocupamos estas líneas para justificar nuestro ego. Y uno dice, sí, es un sueño, pero lo estoy experimentando, así que tengo que sentir dolor. Hay una línea que vamos a leer un poco más adelante de la sección que yo siempre cito, de la cuarta del capítulo 4. Esto no tiene por qué ser así. Jesús nos dice, cuando sientes tristeza o sientes culpa, recuerda, esto no tiene por qué ser así. Si estás experimentando un sueño, lo estás mirando, lo estás percibiendo, pero podrías mirarlo, percibirlo, interpretarlo correctamente. El hecho de que estés percibiendo el mundo no justifica que lo estés percibiendo con el maestro equivocado. ¿Se entiende esta diferencia? Porque muchas veces uno dice, de por sí la percepción es estar en el ego. No, la percepción es neutra. Puedes percibir con el ego o con el Espíritu Santo. Entonces, el hecho de mirar el mundo, de experimentarme como si fuese un cuerpo que está aquí en un planeta, en un universo, no justifica mi falta de paz, ni mi resentimiento, ni mi dolor, ni mi culpa, ni mi especialismo. El hecho de experimentar el sueño no justifica el que yo elija al ego. Si bien no se me condena por elegir al ego y jamás se me va a condenar, esto es lo que tenemos que tener claro. Estamos experimentando el sueño,
Y nuestro error nunca está justificado, pero es solo un error, no un pecado. Y podemos volver a elegir cuando queramos. Así que cuando alguien dice, yo siento dolor porque, ¿cómo no voy a sentir dolor? Estoy experimentando el sueño. Por mucho que sea un sueño, lo estoy experimentando. Jesús nos diría así. Y hay otra manera de experimentarlo. Y solo si tú quieres. Continúo. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia, la del cuerpo, en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Muchas veces uno dice, no, yo no estoy experimentando este mundo porque es nuestro intento de proteger a la mente, pero la mente no está en peligro en el mundo, a menos que la mire con el ego y tendrá una ilusión de peligro de todos modos, porque no es un peligro real. Entonces, el hecho de experimentar el mundo no, no significa un peligro para la mente, es neutro el mundo. Yo puedo elegir tanto al ego, la falta de paz, como al Espíritu Santo, la paz, para mirar el mundo. Si yo creo que negar mi experiencia del sueño me va a dar paz, es una gran confusión de niveles. Es un, como dice aquí, eh, es una forma de negación particularmente inútil. Es inútil negar mi experiencia del sueño, mi experiencia con respecto a que estoy mirando el sueño. Es útil negar el hecho de que no me puede afectar. Eso sí es útil y es valioso, pero no es útil decir, no, yo no estoy en el mundo y no estoy mirando el mundo, porque lo estoy mirando, lo estoy percibiendo. A menos que alguien ya esté en el conocimiento y ni siquiera tendría una voz con la que decir que no está percibiendo. Mm, Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Nosotros nos fabricamos todo el universo de tiempo y espacio y la capacidad de percibir. Entonces Jesús nos dice, si niegas el hecho de que tú te inventaste este mundo y de que lo estás percibiendo, estás negando el poder de tu mente. Lo ocupamos erradamente el poder, pero estoy negando la capacidad de mi mente. Y si niego la capacidad de fabricar, también estaré negando mi capacidad de corregir mi mente, porque estaré negando el hecho de que yo elegí esto. Cuando hablamos de esto, hablamos del sueño en general, no necesariamente de cada suceso específico, como los ejemplos que siempre pongo de si hay un par de hermanos peleando enfrente mío, yo digo, ah, yo proyecté esto, yo manifesté esto. No, ellos decidieron discutir o decidieron mirarse con el ego. Yo no me meto en la mente o en el comportamiento de los demás. Incluso si en un nivel muy, muy profundo sí nos pusimos de acuerdo para encontrarnos así, no es algo que conscientemente pueda decidir y no importa en última instancia. Lo que importa es con qué maestro estoy mirando a mis hermanos. Así que cuando decimos de que soy yo el responsable de todo esto, que todos como un solo hijo de Dios somos responsables de toda la base del sueño. Entonces, si negamos nuestra capacidad de haber fabricado todo el mundo y de proyectar culpa, estamos negando nuestra capacidad de elegir correctamente. Si yo niego el hecho de que elegí erradamente, y yo digo, no, yo no elegí algo, estoy negando también mi capacidad de elegir la mente correcta, el Espíritu Santo. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Ahora, aquí Jesús está hablando de la inversión mental, lo que yo acepto como si fueran remedios, como si realmente me fuese a dar bienestar porque estoy identificado con el cuerpo. Porque alguien fácilmente puede tomar una medicina y reconocer que es solo una ilusión y estar en paz en el nivel de la mente y ya no es magia para él. La magia es cuando yo invierto mentalmente. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Y esto lo aclaro bien porque muchas veces uno podría decir, ah, entonces para ya no creer en magia no tengo que consumir medicamentos o remedios del mundo. Y no, no se nos pide eso. Simplemente se nos dice, si realmente quieres paz en tu mente, tienes que dejar de invertir mentalmente en las cosas. No abandonarlas en el nivel del cuerpo, de la materia, sino abandonar tu apego, tu esperanza mental, el ídolo que has hecho en la mente.
Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. Bien, mi creencia de que hay una solución aquí afuera, puesto que creía que había un problema aquí afuera, y cuando hablo de aquí afuera, fuera de la mente, en el nivel del cuerpo. Voy a explicar algo primero. Muchas veces decimos que el cuerpo y todo el universo de tiempo y espacio están contenidos dentro de la mente. Ese es en un contexto. Y esto funciona bien en la metáfora de la sala de cine cuando hablamos de que toda la sala de cine representa nuestra mente y la película que está dentro de la sala de cine, podríamos decir que el sueño está dentro de nuestra mente. Mi cuerpo está dentro de mi mente. Pero en otros contextos, como en este, hablamos de que el cuerpo está fuera de la mente porque ese es nuestro deseo, proyectar. Proyectamos una figura y ahora proyectamos una enfermedad o un síntoma en esta figura, creyendo que ahora está fuera de la mente. Nuestra manera de mirar el problema afuera de la mente. No es literalmente afuera, porque todo está ocurriendo siempre dentro de la mente, pero como ya nos confundimos y nos autoengañamos de que había un cuerpo fuera de la mente, ahora creemos que pueden ocurrir cosas reales aquí en el cuerpo que está al parecer fuera de la mente. ¿Se entienden los dos contextos? En uno, todo el universo está contenido dentro de la mente que está soñando. Y en otro contexto, la mente ya se ha engañado con que todo está afuera e intenta proyectar o manifestar o fabricar en el nivel del cuerpo que al parecer está fuera de la mente. Al parecer está afuera. Es nuestro deseo de ver el problema fuera del tomador de decisiones, ahora en las formas. Si bien todas las formas están contenidas dentro de la mente, es nuestro deseo de ver afuera, lo de proyectar afuera o de manifestar un síntoma en el cuerpo, lo que nos lleva a creer que realmente está pasando algo fuera de nuestra mente. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. Y Jesús nos dice todo está ocurriendo en la mente, así que las enfermedades ocurren en el nivel de la mente. Esto en la mayoría de los casos cuando proyectamos culpa. Ahora hay casos donde alguien puede estar perfectamente iluminado y aún así el cuerpo se enferma. Esto no quiere decir que esté en el ego proyectando culpa en su cuerpo. Simplemente aceptó lo que estaba en el guión ya y su mente ha sanado y ya no le interesa si sana o no el cuerpo. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos, es decir, por medio de la magia. Cuando yo invierto mentalmente en sanar el cuerpo, estoy creyendo en la magia. No se nos pide que dejemos de cuidar o de sanar el cuerpo. Simplemente se nos dice que si yo invierto mentalmente en ello, entonces estoy eligiendo al maestro equivocado y creyendo en la magia en lugar de la corrección que nos ha dado Dios. Entonces alguien puede estar en la mente correcta y ocupar lo que el mundo llamaría magia, lo que nosotros como estudiantes del curso llamaríamos magia, pero para él ya no sería magia porque no está invirtiendo en su mente, lo ocuparía como algo totalmente neutro y por ahora temporalmente útil, pero ya no lo ocupa en un sentido mágico. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. Es decir, a veces alguien está tan envuelto en el sistema de pensamientos del ego que no va a entender de ninguna manera, por supuesto que podría si tiene la pequeña dosis de buena voluntad, pero a veces no la tiene, ha tenido tanto miedo o resistencia a la simple respuesta que por ahora necesita de alguna manera un símbolo de corrección que sería una medicina corporal, cualquier cosa que le ayude a sanar el cuerpo. Esto no es el milagro, no es la paz de Dios, no es paz interior, no es felicidad, pero por ahora sería útil para esa persona que tiene mucho miedo a entender dónde se encuentra el único problema. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. No es que realmente una enfermedad pueda impedirle a alguien tomar la decisión en favor del ego, es que esa misma persona está muy autoengañado con respecto a que no puede aceptar la expiación. Incluso si no entiende qué es la expiación, está autoengañado en creer que no puede recibir una ayuda interior. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio
entre el cuerpo y la mente en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Entonces, si hay, por ejemplo, un niñito pequeño que se fracturó un brazo, le decimos que el doctor se lo va a sanar o que con tratamiento vamos a sanarle. Quizás tiene mucho miedo para entender que el único problema estaba en su mente y cree que el problema está en su cuerpo, en su brazo, en su pierna, etcétera. No pasa nada. Y pongo de ejemplo a un niño porque fácilmente puede ser un adulto, o sea, quien sea, cualquiera de nosotros, que crea que realmente tiene un problema en la mente, perdón, en el cuerpo, incluso si mentalmente entiende de forma teórica que es solo un sueño. Muchas veces vamos a tener enfermedades físicas y vamos a tener tanto miedo de aceptar la única corrección que es en la mente, que por ahora nos va a ser útil, y no digo valioso, solo útil, que se nos atienda en el nivel del cuerpo. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. Quizás todavía tenemos mucho miedo a la única respuesta y por ahora nos es útil una ayuda en el nivel de la forma. No le llamamos paz, ni liberación, ni salvación, simplemente es útil en el nivel de la forma y puede ser el símbolo que nos inspire el Espíritu Santo a través del cual ayudar a nuestros hermanos porque ellos lo necesitan en ese nivel. No es que realmente necesiten ayuda en ese nivel, es que ellos entienden la curación en el nivel de la mente y va a ser el símbolo o el medio para transmitir un milagro que sería una curación en el nivel de la mente. Entonces, por ahora alguien está muy aprisionado en su creencia de que el problema está en su cuerpo, en su enfermedad, y alguien que practique el perdón con esa persona quizás se ve inspirado a ayudarlo en el nivel físico, en el nivel de la materia, pero si esa persona está genuinamente en su mente correcta, obrando un milagro, ese va a ser el medio que el Espíritu Santo ocupe para transmitir el milagro, hasta que en algún momento su hermano esté preparado para entender que el único problema estaba solo en la mente. Y entonces ya no tiene que invertir en las formas, si bien las puede seguir ocupando. Jesse dice, y cuando aceptas la expiación totalmente, ya viene paz si se cura o no el cuerpo. Exacto, sí, como el ejemplo de Jesús, Jesús al final en la crucifixión tenía su mente perfectamente sana, pero su cuerpo no estaba muy sano, que digamos, lo habían maltratado y torturado mucho, así que no estaba muy sanito su cuerpo, estaba muy mal herido, pero su mente estaba perfectamente sana. El mismo caso de Kenneth Wapnick, su cuerpo tenía un cáncer, murió de un cáncer en el nivel físico, pero su mente estaba iluminada, perfectamente en paz. Continúo. Em, ya estaba en el párrafo 3. Sí. Eh, ¿O no? ¿Dónde iba? ¿Alguien recuerda? Ah, me salté una página. Ahora sí. Ya, en el párrafo 4. Voy a repasar estas líneas del párrafo 4. Dice, todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. Y el cuerpo no es causa, sino efecto. El segundo paso es fal- el segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Y aclaramos que era invertir mentalmente en las curaciones físicas. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente el miedo. Entonces, quizás alguien tenga mucho miedo al milagro y solo entienda, solo crea que el problema está solo en el nivel de la forma, se le ayuda en el nivel de la forma porque es útil.
no le va a dar la paz de Dios ni le va a deshacer el ego, a menos que nosotros estemos obrando un milagro en la mente y él en algún nivel acepte esa corrección en su mente porque lo recibió a través del símbolo que es la curación del cuerpo físico. Puede ser un símbolo. Debemos recordar, la meta del curso no es sanar el cuerpo, es solo sanar la mente, pero en ciertos casos puede ser útil para alguien, porque puede ser la manera en que se le transmite el mensaje de que el único problema estaba solo en su mente. Gracias, Jessy, igualmente. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido al miedo. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurra en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. En algún nivel creemos que la curación mental o la corrección mental es algo temible, le tenemos mucho miedo y resistencia. Y es por eso que muchas personas no, quizás no van a aceptar mentalmente este milagro de la corrección mental, la paz interior, y todavía creen que el único problema está en sus cuerpos, se les ayuda en el nivel de los cuerpos porque es útil simplemente de una forma temporal, como el primer escalón de la escalera. Entonces, el curso jamás nos impide o nos prohíbe ayudar a los cuerpos en el nivel de las formas. Jamás nos va a impedir eso. Simplemente nos dice, si alguien quiere paz, tiene que perdonar en su mente. Eso es lo único, porque por mucho que yo sane mi cuerpo, o por mucho que yo le ayude a sanar el cuerpo de mi hermano con terapias, medicina, o sea, lo que sea, eso no garantiza la paz. Cambios en el nivel de la forma o del cuerpo no garantiza un cambio en el nivel de la mente. Continúo. El valor de el valor de la expiación no reside en la manera en que se expresa, no reside en la forma. De hecho, si se usa acertadamente, se expresará inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir, de la forma más útil que nuestros hermanos puedan recibirlo como un símbolo, un mensaje. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, debe expresarse en un idioma en que en un idioma que el que lo va a recibir pueda entender sin miedo. Quizás alguien pueda entender el mensaje como que le están ayudando a curar, a sanar su cuerpo físico, a resolver un problema en el nivel de la forma, etcétera. Puede ser que el Espíritu Santo ocupe eso como inspiración para servir de puente del milagro, pero el milagro siempre es contenido, el milagro no es el cambio que hubo en el nivel de la forma. Eso significa que eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. Entonces, mi hermano todavía no está capacitado para entender la curación en la mente y por ahora se le ayuda en el nivel del cuerpo porque puede ser útil hasta que entienda o esté preparado para aceptar ayuda en un nivel más profundo. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Entonces, el milagro se va a valer de cualquier medio en el nivel de las formas para transmitirse a sí mismo como paz, como el remedio, valiéndose de cualquier cosa aquí. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta con estas líneas, con estas secciones? En esta sección en específico, al igual que en la sección anterior, hay muchas líneas que necesitan aclaración. En los primeros capítulos de un curso de milagros se necesita mucha aclaración por lo general. Elizabeth, adelante. Sí, en el párrafo 3 y 4, que hablaste de la mente de un hermanito obrando el perdón y de otro que necesitaba o que podía servirle un milagro en el nivel de la forma. Me quedé, pero dada vuelta y no sé para dónde ir. No hablamos de milagro en el nivel de la forma, hablamos de una ayuda útil. El milagro es valioso, no útil. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, lo que pasa es que a mí debe ser que se me confunde con esto del paralítico que se levantó a caminar, del ciego que volvió a la vista, se me está mezclando un poco la, la temática. Por eso te preguntaba si algo de eso me puede servir para entender eso o no. Sí, mira, esto hace referencia al primer escalón de la escalera de la oración, cuando pedimos por cosas específicas y al parecer se nos ayudan cosas específicas en el nivel de la forma. Es un primer escalón, no te va a llevar a la paz eso, no es un milagro. Si bien alguien puede estar obrando un milagro y el milagro puede tener esa expresión, la expresión del milagro no es el milagro. El milagro es solo contenido y no forma. Puede ser que la expresión sea acompañar a alguien a un lugar, conversar con esa persona, darle un consejo, darle un regalo, sea lo que sea en el nivel de la forma. Y eso es el nivel en el que puede recibir el mensaje mi hermano. Ese nivel de las formas no es el milagro, pero si yo desde mi mente estoy en la mente correcta, ya estoy obrando un milagro, incluso cuando mi hermano no esté capacitado para recibir la curación en el nivel de la mente y por ahora solo recibe una ayuda en el nivel de la forma. Puede ser útil porque en su mente quizás tenga mucho miedo o resistencia a una curación en el nivel del contenido y por ahora simplemente está abierto a que se le ayude en el nivel de las formas. Ayudarle en el nivel de la forma no le da nada, pero tampoco le puede quitar. ¿Se entiende la diferencia entre útil y valioso? Puede ser que el Espíritu Santo, que de por sí es valioso, el Espíritu Santo ocupe medios útiles para nuestros hermanos para de alguna manera compartir el mensaje, que el mensaje es solo contenido. Así que no es valioso sanar los cuerpos. Puede ser de pronto útil, y digo de pronto, porque para otros puede que no sea muy útil, quién sabe. Ubicado en el nivel que corresponde. Gracias. Gracias también. Jesse dice, si yo practico el perdón con una persona que ya no está físicamente, recordándonos a ambos que no somos un cuerpo sino libres, el Espíritu Santo podría hacerle llegar a esa mente que manejaba el cuerpo el mensaje mm, a su mejor conveniencia y ya esa mente sabrá si aceptarlo exactamente. Así es, porque de todos modos nunca estuvimos en un cuerpo, siempre estuvimos sentados en la butaca mirando la pantalla. Así que siempre uno se comunicaba entre butacas y no entre pantallas. Em, Así que sí, el perdón de hecho siempre es solo en el nivel de la mente. Incluso si ya no está alguien como cuerpo que esté al lado mío para escuchar con un oído físico, la comunicación de todos modos siempre fue entre mentes, en el nivel de la mente. Hay quienes no estén capacitados para entender ese nivel del milagro en la mente y por ahora les es útil la conversación o el hacer algo en el nivel de la forma, pero a alguien que esté fallecido, por supuesto que no le será útil el conversar en el nivel de la forma porque no habrá nivel de la forma. Incluso en algunos casos sí haya una conversación a nivel telepática, puede haber también. Lo importante es la práctica del perdón. Lo importante no es que yo le haga llegar un mensaje a una persona, porque pongámosle que la persona no está muerta, pero se fue a vivir a otro país y otra ciudad que ni siquiera sé dónde está y perdí todo contacto. Voy a poner un ejemplo, yo no sé, hagamos cuenta como que tuve un conflicto con un compañero de kinder y después su familia se fue a vivir a otro país y yo no tengo cero contacto con esa persona. Y pasaron muchos años desde que le hablé y yo todavía tengo un resentimiento, un trauma, me humilló, me gritó, etcétera, y no le he perdonado. ¿Podría perdonarle? Sí. El perdón es solo en mi mente. Y ahora si yo me pregunto, ¿y él puede recibir ese mensaje? En el nivel de la forma no lo va a recibir, pero en algún nivel del contenido quizás sí reciba el milagro, incluso si no es consciente de ello. Ahora, que recibirlo y aceptarlo ya es otra cosa. Ahora él puede decidir si aceptarlo o no. Ítzaro, y que yo crea que le puedo hacer Ujú. llegar milagros a distancia a alguien de mente a mente, o a la afiliación, por decirlo como lo dice el curso, a toda la afiliación. ¿No es alimentar la ilusión? Mira, si se entiende bien, la única función
del obrador de milagros, del practicante del perdón, es aceptar la expiación para sí mismo, es yo perdonar. El Espíritu Santo verá cómo ve todo lo demás. De hecho, Jesús nos dice, tu única función es perdonar. El Espíritu Santo se encargue de llevar el mensaje a los demás en algún nivel en el contenido y que incluso pueda expresarse en el nivel de las formas por utilidad, no lo sé, no nos debería interesar, no sabemos cómo. Hay una parte donde Jesús nos dice que no debería preocuparte el Espíritu Santo va a hacer llegar el mensaje a los demás. Tú preocúpate de elegir al Espíritu Santo solamente. Así que no sabemos cómo funciona eso. El Espíritu Santo sabrá cómo guiar a nuestros hermanos, hacerles llegar el mensaje del idioma en que lo puedan entender, pero nuestra única función sí o sí es perdonar. De hecho, como se nos decía en los principios del milagro, el milagro es el máximo, el mayor servicio que puedas darle a tus hermanos. El milagro es tu práctica del perdón. El yo quedarme con Jesús o con el Espíritu Santo, con la mente correcta en mi mente, es lo máximo, el mayor servicio. No hay nada más que eso, ni tampoco nada menos. Es la única alternativa. El otro sería simplemente elegir al ego. Pero el máximo aporte que yo le puedo hacer a toda la afiliación es tomarle la mano a Jesús. Esto es por supuesto, una metáfora, haciendo referencia a elegir al maestro correcto en mi mente. Lo máximo que yo puedo hacer. ¿Cómo va a llegar ese milagro, ese perdón, o esa corrección a la mente de mis hermanos? O si la van a aceptar o no, o si la van a aceptar pronto o más tarde, no es algo que yo pueda entender, ni debiese entenderlo. Nuevamente en el nivel correspondiente. Muchas gracias. Gracias también. Hermanito, una pregunta. Adelante. En el Obrador de Milagros, por lo regular lo que he aprendido aquí en el libro, en el curso, no trato de irlo a verificar en la Biblia, por lo regular no, o sea, no lo hago. Pero ahorita sí en específico se me viene a la mente entonces que cuando Jesucristo transitó aquí por el mundo, él hizo milagros a nivel de forma. Cómo debemos de interpretar eso o no debemos de interpretarlo con este estudio que estamos teniendo? Esa es la duda. Bien, Jesús no hizo milagros a nivel de la forma porque es imposible hacer milagros a nivel de la forma. Que luego el milagro parezca manifestarse en el nivel de la forma ocurre todo el tiempo. Si alguien está en la mente correcta, sea lo que sea que haga en el nivel de la forma, es inspiración y es producto del milagro, pero puede ser como escupir en el suelo, lavarme los dientes o comerme una manzana, o conversar con alguien en la calle, o resucitar a los muertos, o sanar a los enfermos, o multiplicar los panes. Todo es lo mismo, no hay ninguna diferencia entre que yo sane el cáncer de un cuerpo o que yo recoja $1 de la calle que me encontré botado. Ninguna diferencia porque todo lo que yo haga aquí es neutro. Entonces, el milagro es solo contenido, no es forma. Alguien puede obrar un milagro en el nivel de la mente que es perdonar al prójimo, simplemente unirse en paz con su hermano y sea lo que sea que haga, desde contarle un chiste a simplemente mirarlo y pasar de largo, sea lo que sea que haga, va a ser la expresión de amor, la expresión de ese milagro, la forma que sea que utilice va a ser simplemente la manifestación del milagro. Pero la manifestación del milagro no es el milagro. Entonces puede ser que Jesús, luego de obrar un milagro en su mente, hubieron manifestaciones, pero las manifestaciones siguen siendo neutras. Nuevamente, no es distinto de que yo sane un cáncer a que resuelva un problema técnico en mi celular. Ninguna diferencia, aunque yo me coma un pan con queso. Da lo mismo. Da lo mismo qué acciones haga con el nivel del cuerpo, qué acciones yo provoque en el nivel de los cuerpos de los demás. Todo aquí es neutro, todo aquí es lo mismo. Así que es imposible hacer un milagro en el nivel de los cuerpos o de las formas, porque esta es una forma fácil de entenderla, ocupando nuevamente el símbolo del cine. El milagro está solo en la butaca. Ahora, cuando yo digo, yo hice un milagro en la pantalla, es imposible hacer un milagro en la pantalla. Incluso si se percibe un cambio en la pantalla, ya no se le llamaría milagro. Se le puede llamar manifestación del milagro, efecto del milagro, expresión del milagro, pero no es el milagro.
el reflejo de una cosa no es la cosa. Puede ser el reflejo de un milagro, pero el milagro es solo la mente. El milagro, como se nos dice en la pregunta 13 del libro de ejercicios, no excede la función del perdón, no va más allá de la percepción, es solo en el nivel de la mente. Así que cuando alguien está en la mente correcta, a eso se le llama un milagro. Y sea lo que sea que haga, si va al baño a hacer pipí, esa es la expresión del milagro. Si está lavando los platos, si está acomodando las sillas, limpiando el polvo, limpiando las ventanas, recogiendo un papel del suelo, todo lo que haga es la expresión de ese milagro. Y no hay una diferencia, nuevamente, entre sanar a alguien que estaba paralítico y ahora sale corriendo o recoger una cáscara de manzana que estaba en el suelo. Ninguna diferencia, todo es lo mismo. Da lo mismo que es lo que yo haga en el nivel de la forma. Si yo estaba en la mente correcta, podríamos decir que fue inspiración o que fue manifestación del milagro, pero el milagro estaba en la mente. Así que el milagro nunca está en los cuerpos. Ahora, puede ser que Jesús haya obrado milagros en el nivel de su mente y después pareció tomar una forma en el nivel de las formas, pero la forma que adquiere no es no es lo importante para este curso. De hecho, eh, aquí Jesús nos decía dónde era que la forma que toma, que adopta la expiación, ¿dónde estaba? El valor de la expiación no reside en la manera en que se expresa. El valor de la corrección o del milagro no reside en si un cuerpo sanó su brazo roto o recogió una basurita del suelo. El valor del milagro no reside en las formas, incluso si parecieran tomar formas muy curiosas para nuestro juicio, aquí es todo lo mismo. Explico muy bien esto porque es muy tentador para nosotros hacer una escala, una jerarquía de cosas valiosas o menos valiosas. Y eso tiende a la creencia de que hay cosas más reales y menos reales dentro de la irrealidad. Dentro de la irrealidad nada es real. Dentro de la ilusión todo es falso. Así que no hay milagros en el nivel de la forma, solo en el nivel del contenido. Incluso si las formas puedan reflejar el contenido, el milagro sigue estando solo en la butaca y no en la pantalla. De hecho, por eso es que es un curso de milagros. En los principios, cuando leímos los principios, Jesús nos decía que precisamente es por eso por lo que curan, porque no, porque trascienden el cuerpo, no les interesa el cuerpo. Y si al milagro le interesara el cuerpo, no podría curar, no podría sanar la mente. Gracias, hermano. Muy amplia la explicación. Gracias. Gracias igualmente. Y es una pregunta muy buena porque siempre tenemos esta confusión, nosotros que somos estudiantes de Jesús, y claro, nos da esta curiosidad de realmente Jesús hizo esas cosas en el nivel de la forma, probablemente sí, probablemente no, pero a él no le interesaba, solo le interesaba la paz en la mente. Ya, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos prácticamente en la hora. Bueno, terminamos esta sección y iríamos comenzando en la sesión de la noche, la siguiente sección que es la quinta, la función del obrador de milagros. Si alguien más tiene alguna pregunta sobre la sección cuarta que acabamos de leer, la puede hacer, porque como decía, esta sección tiene muchas líneas que requieren de una explicación. Por supuesto, alguien que ya entiende la no dualidad del curso, que ya ha salido de las confusiones de niveles, que entiende la diferencia entre forma y contenido, y que todo el curso es solo en el nivel del contenido de la mente, va a leer esta sección rápidamente y la va a entender facilito, pero para quienes necesitamos más reforzar la diferencia entre forma y contenido, necesitamos de una explicación contundente para estas primeras secciones. Elizabeth, adelante. En el párrafo 3 que dice, el cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. ¿Puede darme un ejemplo de eso, por favor? A ver si lo puedo bajar un poquito a mi entender, por favor. Ya. Delante cuando expliqué eso, dijimos que no había que tomárselo literalmente y de hecho
No podría dar un ejemplo porque no hay un ejemplo de esto porque no es literal. Eh, el ejemplo sería que la mente está en paz. Incluso si el cuerpo se está enfermando y parece ser vulnerable, yo ya no voy a estar identificado con el cuerpo y eso es lo que hace que, entre comillas, metafóricamente el cuerpo se haga invulnerable. Porque puede ser útil por ahora ocupar el cuerpo, pero no es literalmente invulnerable al paso del tiempo o a las enfermedades, etcétera. Pareciera como si el cuerpo pueda ser de pronto útil mientras se necesite y en algún momento quizás empiece a deteriorarse, envejecer o enfermar, incluso si la mente ya ha sanado por completo. Así que no es literal lo que el cuerpo sea invulnerable. El cuerpo no puede ser invulnerable, es solo una metáfora, una forma poética de referirse a que vamos a estar identificados con la mente y no con el cuerpo. Y también es una manera de Gra- referirse a que por ahora el cuerpo puede seguir siendo útil para transmitir el mensaje o expresarse en el nivel de los cuerpos, pero el único asunto está en la mente. Sí, gracias. Bien, gracias. Aquí Jessie nos había escrito una pregunta. Dice, ¿y si después del milagro vuelvo al ego, ese milagro no se pierde? Es decir, se sigue acumulando. Esta es una muy buena pregunta. Lo cierto es que si yo estoy en la mente errada, incluso si 10 minutos antes estuve en la mente correcta, si yo estoy en la mente errada, en ese momento no puedo obrar milagros, no puedo perdonar, porque obrar milagros es perdonar. Obrar milagro en realidad es perdonar y dar un ejemplo de perdón desde mi paz interior. Eso es un milagro. Ahora, yo no puedo perdonar y estar en el ego. No puedo, porque perdonar es solo del Espíritu Santo. No puedo estar en el Espíritu Santo y en el ego al mismo tiempo. Sin embargo, Jesús nos dice que todos los milagros que hemos obrado no se pueden perder. Él los salvaguardará para nuestros hermanos cuando ellos estén preparados para aceptarlos. Es decir, el milagro no se pierde. Cuando yo elijo al ego, dejo de seguir haciendo milagros o dejo de seguir sirviendo como un ejemplo de la mente correcta para mis hermanos, pero si ya anteriormente estuve en el Espíritu Santo, ese milagro, ese ejemplo, el Espíritu Santo se valdrá de ello para transmitirlo a mis hermanos o como sea que haga llegar la paz a mis hermanos, la va a hacer llegar, incluso si ellos la rechazan y tienen todo el derecho de rechazarla si no quieren, pero no se pierde el milagro. Sin embargo, cuando yo estoy en la mente correcta, no puedo seguir obrando milagros. Cuando estoy en la mente errada, perdón. Si yo estoy en la mente correcta, puedo perdonar, puedo obrar milagros y extender esta paz. Si estoy en la mente errada, no puedo. Solo desde el Espíritu Santo, no desde el ego. Sin embargo, si ahora estoy en el ego y hace 30 segundos estuve en el Espíritu Santo se vale aún así de lo que yo hice hace 30 segundos para comunicar el mensaje, incluso ahora a mis hermanos, incluso ahora de que estoy en el ego. ¿Se entiende? Si yo estoy en el ego ahora, el Espíritu Santo se vale de mis milagros anteriores para seguir ayudando, pero no puedo yo seguir obrando más milagros, seguir sirviendo ahora de ejemplo de paz para otros. Y el objetivo entonces, Itzaro, sería llegar a ser constante en cada vez menos regresar al ego. Exacto, sí, Ok. y solo si es que queremos paz, porque para alguien que no esté interesado en la paz y en el perdón, no se le impone un objetivo. Entonces esto no es como una competencia, una meta, sino simplemente quien quiera despertar, despertará. Finalmente, Jesús nos dice que finalmente todos vamos a querer despertar y vamos a despertar, cada quien a su ritmo. Pero claro, el propósito de la paz es estar en paz. Esto es algo súper redundante. El Espíritu Santo y la paz o el perdón son lo mismo. Cuando alguien elige al Espíritu Santo, elige al Espíritu Santo. Cuando alguien elige la paz, elige la paz. Y si yo quiero estar en paz, tengo que elegir al Espíritu Santo. Si yo no quiero estar en paz, tengo que elegir al ego, pero es a gusto del consumidor, es decir, a preferencia de cada quien. Ahora, todos vamos finalmente a preferir al Espíritu Santo. Algunos nos demoraremos más, otros menos, pero todos lo vamos a elegir tarde o temprano. Muchas gracias. Nada más una Perfecto. preguntita, Itzaro. Conforme vayamos aprendiendo a practicar el perdón,
Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante, hermanita. Ahora te silenciaste, creo, pero recién te estábamos escuchando. Ah, perdón, es que no le Ahora sé sí. mucho a esto, pero bueno, cuando nosotros vayamos practicando eh, el verdadero perdón a nuestro paso, pero con mayor frecuencia, el objetivo es lograr la paz interior en nuestro espíritu. ¿La paz interior viene del altar de Dios? Esa es la pregunta. Bueno, el objetivo es lograr la paz solo en la mente porque se nos dice que el espíritu ya está en paz. El espíritu ya está, ya es perfecto, no necesita curación. Es decir, el Cristo en nosotros ya está en el cielo en paz, pero nuestra parte de la mente que está dormida necesita corrección y necesita volver a la paz. Entonces, solo el tomador de decisiones tiene que volver a un estado de paz a través de la mente correcta. Pero nuestro espíritu no necesita paz porque es la paz misma. No necesita amor porque es el amor. Ahora, claro, a través el altar es una metáfora, haciendo referencia a unirnos a través del Espíritu Santo con Dios, con el recuerdo de su amor. Ujú. Ok, ya vi. Gracias. Gracias también. Y Elizabeth dice, ¿qué sería exponerse a alguien prematuramente al milagro? Em, Esto sería cuando yo practico el perdón e intento hacer llegar esta paz a mis hermanos, incluso si yo me hago a un lado y dejo que el Espíritu Santo lo haga, quizás el Espíritu Santo intuirá, sabrá, por supuesto, que mi hermano no está preparado para aceptar esa corrección. Entonces, de todos modos, no se le puede obligar ni presionar, no se le puede exponer prematuramente porque solo el Espíritu Santo obra milagros a través de nosotros, extiende la paz del perdón a través de nosotros. Así que no es algo que nosotros podamos elegir. También hace referencia, como hacía en los principios del milagro, a cuando nosotros confundimos el milagro y creemos que el milagro es algo quizás de decirle, hablarle y comunicarle o enseñarle de no dualidad, de un curso de milagros, cosas así. Estaríamos confundiendo nosotros qué es el milagro y estaríamos intentando exponerle a algo que realmente no es un milagro y nosotros creemos que es un milagro y no está preparado para entenderlo, pero quizás sí esté preparado para entender que estoy dispuesto a ayudarle en el nivel físico en lo que necesite. Así que aquí Jesús nos está diciendo, a alguien se le prendió el micro, si lo pueden, lo puedo silenciar de aquí. Ahí está. Entonces Jesús podríamos decir que hace referencia a dos cosas. El primero es que en realidad nosotros no podemos obligar a alguien a aceptar el milagro, a la curación en la mente, porque solo el Espíritu Santo ve eso. Y segundo, cuando nosotros confundimos el milagro, que es solo en el contenido de la mente, con el nivel de las formas, de hablarle a alguien sobre el perdón, etcétera. Ambas son una confusión. Si yo creo que el Espíritu Santo va a obligar a alguien o que yo puedo obligar a alguien o que el milagro está en el nivel de las formas, sería intentar exponerle a un milagro o supuesto milagro. Al final, a lo que se refiere Jesús es que quizás mis hermanos no estén listos para aceptar la curación en su mente y solo entiendan el idioma de que se les puede ayudar en el nivel de las formas y va a ser útil por ahora hasta que ellos entiendan que la curación va en otro nivel. Así que les ayudamos en el nivel en el que estén dispuestos a aceptar porque tienen miedo o resistencia a una curación mental o a una paz mental, como la que todos nosotros por lo general tenemos. Gracias. Ya, gracias también. Y ya, estamos listos con la sesión de hoy. Así que nos encontramos más tardecito. Muchas gracias y Gracias, hasta Itzaro. pronto. Gracias, buenas Gracias tardes. igualmente. Hasta